Este módulo tiene por objeto presentar en qué marco normativo se desarrolla el accionar bioético en la investigación. En la historia de la bioética se enuncia un marco comprensivo universal de los principios que deben regir este campo, con una definición amplia de la bioética que incluye la justicia, la responsabilidad social en términos de salud y el bienestar colectivo, la preservación del medio ambiente y la diversidad cultural, además de la lucha contra la pobreza y la inclusión social en todas sus formas. Una de las cuestiones problemáticas que debe enfrentar una defensa de la autonomía es la supuesta oposición entre la autonomía individual y los intereses colectivos. La bioética emerge en el último tercio del recién finalizado siglo XX, como concientización colectiva de la interacción entre las acciones sociales y los valores culturales de las personas y la dinámica de los sistemas biológicos en evolución, en torno de los problemas de la vida humana, animal y vegetal. Tanto es así que países como Colombia incluyen en su constitución los derechos de la naturaleza, y los ciudadanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala comenzaron a legislar a favor del bienestar y protección de los animales. Desde el punto de vista ético, las expectativas sociales de comportamiento en relación con el quehacer científico sobreentienden que los avances de la ciencia estarán encaminados a la generación del bien común de hombres y mujeres. Este bien común debe asumirse en un sentido amplio, incluyendo la preservación del ambiente y del resto de las especies que habitan el planeta. Bueno, ¿por qué surge entonces en este concepto del marco normativo? ¿Por qué es necesario dentro de la ética cuando sería algo natural que uno debiera proceder para cualquier investigación en la forma más ética posible? Es natural que uno respete a la otra persona, debería ser natural que uno tenga cuidado por la otra persona. Pero evidentemente es necesario que se pongan cotos, dado que la ciencia ha avanzado tanto y están en el afán por ahí de los investigadores de las pruebas y los ensayos, que se pierde un poco esa objetividad de que el otro, donde voy a hacer esas pruebas y todos los ensayos, es un sujeto de estudio y es una persona y al que se debe respetar y que tiene todos sus derechos. De más está decir que las atrocidades que se cometieron después de la guerra, que fueron comentados en los capítulos anteriores, fueron los que dieron comienzo a las grandes declaraciones universales, y así se fueron circundando, digamos, respecto a las reglamentaciones y declaraciones ya más nacionales y más actuales, y eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este módulo. En esta diapositiva la intención era demostrar entonces que si bien hay una combinación entre lo que es la medicina clínica, donde existe un interés individual que prevalece sobre el colectivo, en lo que refiere a la salud pública o en la investigación en sí misma, el interés está dirigido a grandes grupos de poblaciones o comunidades enteras. Entonces, con más razón es que uno deba tener el cuidado de ocuparse de estas comunidades. Es necesario entonces vislumbrar estos conceptos fundamentales que construyen parte de la ética en la epidemiología clínica. De alguna manera nos vamos a ir ocupando entonces de todas las que son las normas y las reglamentaciones para desarrollar un protocolo desde el inicio, con todos los puntos que deban considerarse para que esta investigación sea aprobada por el comité que luego lo evaluará, y de alguna manera entonces el investigador tendrá que estar imbuido de todas estas reglamentaciones para poder llevar a cabo lo mejor posible. La idea no es que uno, cuando empieza a hacer la investigación, tenga conocimiento de esto y diga, a ver, ¿con qué tengo que cumplir? Nuestro objetivo es que como trabajadores de la salud, como futuros investigadores, ya tengamos todo este conocimiento y este background de lo que es la ética en sí misma, y que en el momento de armar el protocolo uno ya tenga estos conceptos incorporados y que se maneje dentro de lo que es la investigación en salud con estos conceptos.
De este modo podemos decir que, bueno, hay mucha gente que ya tiene conocimiento de bioética, que está trabajando en un comité o que tiene contacto con este tema, pero mucha otra gente está tomando por primera vez contacto con todo este mundo. Y bueno, quería dejar un concepto que alguna vez lo escuché en mis comienzos y que se denomina como incompetencia inconsciente, que es cuando uno no sabe lo que sabe. Mientras que la incompetencia consciente es que ahora uno sabe lo que no sabe. Es decir, que a partir de que uno empieza a tener conocimiento de que existen elementos con los que debo trabajar y con los que me debo basar y que no los conozco, es ahora donde debe picar el bichito, como se dice vulgarmente, para tener conocimiento, buscar la información y verificar o llevar a cabo mis trabajos científicos de la mejor manera posible. En esta diapositiva va a empezar a dar comienzo a lo que tiene que ver todo con las normativas. Contamos algo sobre los orígenes de la ética epidemiológica contemporánea, dado que obviamente todo el puntapié fue a partir de los estragos que se hicieron en las operaciones nazis y todos esos ensayos clínicos y biológicos de esa época. Pero luego, para los años 70, 74, 80, todo Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, todos los países empezaron a preocuparse y ver y determinar que de alguna manera estaba sobrepasando este afán de la investigación y empezaron a acotar con ciertas normas. Luego ya el Colegio de Epidemiología Americano en el 85 establece también el primer comité ético para que de alguna manera también se ponga algo de freno en este afán de la investigación. Para el año 89 el Foro Industrial de Epidemiología americano realizó una conferencia sobre ética en epidemiología. Esos fueron los comienzos de la ética moderna. Ya para el año 89 la OMS y la CIOMS desarrollan recomendaciones internacionales para todos estos estudios epidemiológicos. Sabe que para los años 70 había ya esos problemas éticos en investigaciones que tuvieron repercusiones sociales, por lo que tuvieron que redactar todas estas leyes para restringir y proteger la intimidad y confidencialidad, por ejemplo, de las historias médicas. Así surge también que la CIOMS, la primera edición es del año 91 y que luego se fue actualizando así periódicamente, y es una de las reglamentaciones que uno sigue en todo lo que es investigación biológica y epidemiológica. Nuestro curso de alguna manera se ocupa de lo que es un marco normativo en bioética, pero es interesante remarcar que otros países tienen algunas inclusiones dentro de su código civil, como es Ecuador, que incluye los derechos de la naturaleza, que establece que tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, la estructura y las funciones. Nuestro Código Civil no lo contempla por el momento, pero bueno, siendo esto un puntapié, por ahí en algún momento se incorpora. De la misma manera, no tenemos normativas en lo que respecta a lo que es los trabajos con animales, que sí existen en otros países y por ejemplo Chile, que tiene un marco normativo sobre las leyes de los derechos de los animales y que nosotros tampoco tenemos. Existen algunas recomendaciones, pero no hay nada establecido respecto a esto. Como se ha visto en contenidos anteriores, a partir de la declaración de Helsinki, la elaboración de pautas internacionales sobre investigación con la salud de seres humanos, o sea, las pautas CIOMS, de informes de comisiones internacionales sobre el tema bioético, se comienza a desarrollar en nuestro país un marco jurídico que, en función de distintas leyes nacionales y provinciales, como así también resoluciones y disposiciones de entes nacionales públicos, regulan el accionar en las investigaciones con seres humanos, tendientes a garantizar sus derechos personales. Aquí presentaremos una jerarquización jurídica de las normas que se citarán a continuación.
Desde la cúspide de la pirámide, en la cual nuestra Constitución establece los derechos y garantías para los habitantes de nuestro país, encontramos que las declaraciones, como la de Helsinki, la Declaración de UNESCO, así también como pautas y guías a través de tratados internacionales, tienen un alto rango en la jerarquización jurídica. A continuación, encontramos las leyes nacionales, como por ejemplo, de creación de comités hospitalarios, de protección de datos personales, de los derechos del paciente, hasta la última modificación del año 2014 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en capítulos explícitos hace mención sobre investigación en seres humanos y sobre el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. También tenemos leyes provinciales, que si bien existen numerosas normas legisladas por los poderes provinciales, aquí presentamos como ejemplo la ley sancionada por la provincia de Buenos Aires sobre investigación en seres humanos, dado que geográfica y jurisdiccionalmente nos encontramos en la misma. Posteriormente, encontramos disposiciones y resoluciones de entes nacionales, como el Ministerio de Salud de la Nación o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que normatizan el accionar de las investigaciones con seres humanos y regulan la buena práctica clínica en estudios farmacológicos. Se adjunta como material informativo anexo, incorporado como material de lectura para este módulo, un archivo en el cual, a modo de compendio, se muestran distintas leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones de las distintas provincias de nuestro país, cuyos temas están relacionados a la formación de comités hospitalarios de ética, comités de bioética en investigación y registro de investigaciones en salud. Como normativa referente internacional, encontramos las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, de ahí su nominalización como pautas SIOM. Desde su primera redacción en el año 1982 hasta la actualidad, las pautas se centran principalmente en normas y principios para proteger a los seres humanos en una investigación, ya que los principios éticos establecidos en tales pautas SIOM deberían aplicarse en la revisión ética de los protocolos de investigación, constituyéndose un referente para los comités de ética de investigación al evaluar estudios epidemiológicos. Si bien la aplicabilidad de las pautas SIOMS está contemplada en próximos contenidos del presente curso, no se podían dejar de nombrar en el marco normativo de ética en la investigación. En cuanto a nuestras leyes nacionales y con un ordenamiento cronológico, presentamos la Ley 24.742, sancionada y promulgada en 1996, que en su articulado establece que en todo hospital del Sistema Público de Salud, y en la medida en que su complejidad lo permita, deberá existir un comité hospitalario de ética, el cual, conformado como equipo interdisciplinario, cumplirá funciones de asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación respecto de aquellas cuestiones éticas que surgen de la práctica de la medicina hospitalaria. La ley establece como temas propios de los comités hospitalarios de ética, aunque no de forma excluyente, los siguientes temas y aspectos como tecnologías reproductivas, eugenesia, definida como disciplina que aplica leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie, experimentación con humanos, genética, trasplante de órganos, entre otros temas como se aprecia en la diapositiva. También la ley establece que las recomendaciones de los comités hospitalarios de ética no tendrán fuerza vinculante y no eximirán de responsabilidad ética y legal al profesional interviniente ni a las autoridades del hospital. Bueno, nos vamos a ocupar ahora de la Ley 25.326, que es respecto a la protección de los datos personales. Esta ley es del 2001, es una ley que no solamente tiene incumbencia en lo que es la investigación en salud, sino que es todo lo que refiere a bases de datos, entre las que podemos conocer las bases de datos de los bancos y todo aquel que genere datos y los archive de alguna forma. Los datos personales, la ley posee varios capítulos, entre los que podemos ver en la diapositiva que está el capítulo 1, que es las disposiciones generales, donde diferencia lo que son datos personales y datos sensibles, que lo veremos en la próxima diapositiva. El capítulo 2, que son principios generales relativos a la protección en sí misma del dato, que son archivos, la calidad, remarca el consentimiento. Como lo hemos estado viendo en las distintas leyes y normativas, siempre se tiene en cuenta en algunos de los capítulos este tema.
para nosotros dentro de la investigación es un tema muy importante. Luego habla también de la información, de la categoría de los datos, respecto a que si sería, por ejemplo, lícito, este archivo debe estar inscripto. Este capítulo habla que los archivos de los datos deben estar inscriptos. Si uno lo genera para hacer sobre todo investigación, lo que respecta a los datos de salud, todos los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales que están vinculados a la ciencia de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física y mental de los pacientes que acuden a ese establecimiento o que estén bajo esos tratamientos, respetando siempre el principio del secreto profesional. Eso lo remarca esta ley. El capítulo 3 habla del derecho de los titulares de los datos, que incluye los datos, o sea, la información, el contenido, si se rectifica o no, la actualización. El capítulo 4 habla de los usuarios y responsables de esos registros, y el capítulo 5 y 6 habla de los controles y las sanciones, estableciendo que son infracciones leves, moderadas y graves. Por ejemplo, una infracción leve es no solicitar la inscripción de la base de datos personales. Una moderada, por ejemplo, es obtener datos personales mediante engaño, y una grave es conformar archivos de datos para cualquier otro fin de lo que no había sido registrado. La ley menciona en el capítulo 1 una distinción entre datos sensibles y personales. Suele distinguirse esta noción ya que los datos privados o personales se hacen referencia a toda aquella información mediante la cual es posible identificar a una persona. Puede ser su nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio, el documento. Hay que tener en cuenta que algunas otras particularidades también pueden hacer referencia a una persona en particular. Por ejemplo, si nos referimos al anestesista de un determinado hospital y es el único que hay. O sea que sin dar el nombre y su domicilio, uno puede identificar perfectamente a la persona. Mientras que los datos sensibles se refieren a otro tipo de cuestiones. Pueden referirse a origen raciales, étnicos, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas. Otros temas considerados sensibles pueden ser diversos y dependen del contexto social, cultural, religioso, como así también a cada persona en particular. Otras pueden ser, por ejemplo, algunas actividades ilegales, como es el consumo de drogas o prácticas que son controvertidas moralmente, como puede ser el trabajo sexual y la prostitución. Algunas experiencias traumáticas, como el caso de violencia sexual o familiar, o afiliaciones políticas y religiosas, son también temas que hacen a lo que refieren a datos sensibles y que si bien no identifican a la persona, pero tienen que ver particularmente con esas personas o con ese grupo de personas. Es frecuente que en el ámbito de la investigación, sea esta biomédica o social, se utilicen expresiones como sinónimos, aún teniendo significados diferentes. Este es el caso de la palabra anónimo y confidencial. El diccionario de la Real Academia indica que anónimo deriva de la palabra sin nombre, es decir, que vendría a omitirse la identidad de la persona de que se trate, que no se conoce o porque se quiere ocultar. Anónimo es un dato registrado sin un nexo con una persona identificada o identificable. Es el caso de cuando uno hace una encuesta en la calle y nunca preguntan de quién se trata. Mientras que confidencial es un asunto que se hace entre dos personas, o sea, se dice en confianza, se trata de un tema, es confidencial, te lo cuento en confianza. Esto sería la diferencia. Estos dos conceptos son diversos, tienen en común referirse a una información, pero se trata de diferente forma. Una forma es de cómo se toma el dato y otro es en qué forma se lo va a decir. Una de las dificultades más habituales al abordar estos conceptos es que suele amalgamarse la palabra privacidad y confidencialidad. La privacidad se refiere principalmente a la persona, mientras que la confidencialidad atañe a la información. La privacidad no atañe únicamente a los individuos. En ocasiones, las comunidades pueden requerir que no se divulgue cierta información pertinente a todo el conjunto de los individuos que la conforman. En ciertas circunstancias, las personas podrían resultar estigmatizadas simplemente por el hecho de haber aceptado participar en esa investigación. La confidencialidad, en caso, a diferencia de la privacidad, se refiere al resguardo de esa información que brindan los participantes de la investigación. La protección de esta información requiere de distintas técnicas, dependiendo
de la estrategia de investigación utilizada. Pueden ser que se utilicen seudónimos, que se protejan las notas de campo, los videos, las grabaciones. Se tienen que utilizar técnicas especiales para encriptar o tomar en forma anónima. Cualquiera de esas técnicas que uno utilice para resguardar la información se refiere a considerar la confidencialidad del dato al momento de hacer los análisis y al momento de utilizar toda esa información recolectada. Hablando respecto a la confidencialidad de los datos, nos vamos a ocupar de la protección de la información. Una vez que hemos obtenido los datos, debemos planear si de alguna forma lo vamos a anonimizar, por ejemplo, que esto es una herramienta para mitigar los riesgos que presentan la obtención y el tratamiento de los datos de carácter personal. Esto permite ocultar y no identificar al dato con la persona y a su vez permite entonces una divulgación sin vulnerar los derechos de protección de los datos personales. Existe una diferencia entre anonimizar y tomar el dato de forma anónima. Mientras que tomar el dato de forma anónima es registrarlo sin el nexo correspondiente a la persona identificada o identificable, mientras que anonimizar es realizar la tarea y utilizarla como herramienta para desvincular ese dato con la persona. Se toma también como pseudonimizar como una medida de anonimizar, que es generalmente sustituir un atributo, que generalmente es único, por otro en un registro, a modo de de anonimizar el dato. Existe otro método de protección del dato, que es la disociación, que también es un proceso irreversible, que se destruye el nexo de unión entre el dato de la persona y la información resultante. Y por último, el método de encriptar o descifrar, que es un procedimiento mediante el cual los archivos o cualquier tipo de documento se vuelve ilegible gracias a un algoritmo que se desarrolla, o sea, esto es en computadora, obviamente que es un método moderno. Antiguamente solo se sabía lo que se podía hacer anonimizar. Y se utilizan en todo lo que sean grandes bases, se encripta, se utilizan códigos. Bueno, es una metodología que se debe aprender, digamos que hay gente que se ocupa de encriptar datos. Entre algunas técnicas de anonimizar, olvidé mencionar que existen también tipo algoritmos de hash, que se llaman así, generar claves para datos. Hay algoritmos de cifrado, hay capas de anonimización, hay reducción de datos, distintos métodos para anonimizar. Bueno, ahora nos vamos a ocupar de la ley 26.529. Esta ley es del 2009 y tuvo una modificación en el 2012 con la ley 26.742, donde se actualizaron algunos capítulos. La ley se refiere al derecho del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. Como vemos en la diapositiva, hay 4 capítulos importantes, donde se destacan el capítulo 1, que es sobre el derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. En este capítulo lo que se refiere es a, lo que en realidad muchos hemos padecido por ahí siendo pacientes. No se olviden que cualquiera de nosotros en algún momento lo hemos sido o lo seremos, así que está bueno, si bien está un poquito fuera del contexto de lo que es una investigación en salud, nos interesa también como Comité de Ética que las personas como pacientes en sí mismos conozcan sus derechos, y a partir de ahí, porque uno generalmente termina siendo por ahí un sujeto de estudio y primeramente fue un paciente, así que empiezan a mezclarse algunas condiciones. Entonces, sabiendo cuáles son nuestros derechos de paciente, después podemos decidir si queremos o no también participar en el estudio. Con relación al capítulo 1, decíamos que trata sobre la asistencia, diciendo que todos tienen derecho a la asistencia mediante los profesionales y que no tienen que ver las religiones, ni la política, ni el sexo, ni que no haya discriminación. Y sobre todo hoy está más en boga eso de la discriminación, o sea, de la no discriminación. Luego que haya un trato digno y respetuoso, eso si bien aparentemente debería ser lo más lógico, de alguna manera queda escrito y taxativo en esta ley.
Intimidad también, y esto se refiere a que toda la actividad que realice el médico tendrá que tener estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía y la voluntad del paciente, resguardando su intimidad y la confidencialidad de los datos. Esta ley hace mención a la Ley de Protección de los Datos. También se ocupa de la confidencialidad del dato, de todo lo que manipule el médico en cuanto a la información, de la documentación clínica o cualquier reserva que tenga que tener al respecto de la salud del paciente. Y por último también el inciso E habla de la autonomía de la voluntad, que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia, con o sin necesidad a veces de aceptarla, o sea, no debe aceptarla de por vida, puede revocarla, eso lo dice la ley. Incluso los niños también y adolescentes tienen este derecho siempre y cuando no se involucre su vida y la salud no corre peligro, ¿no? Respecto a la voluntad, ha sido modificada en esta última ley 26742. Se indica que el paciente, si tiene una enfermedad irreversible o incurable o en un estado terminal, tiene derecho a manifestar la voluntad de rechazar cualquier tipo de terapia o cirugía o reanimación, siempre y cuando esto no produzca un sufrimiento desmesurado. Así que esta última parte fue parte de lo que está incluido en la modificación esta. Luego también habla de la información sanitaria, que tienen derecho todos los pacientes de recibir toda la información respecto a su salud y tienen derecho, esto me parece también importante de saberlo, que no es que uno le parece que quisiese saber qué es lo que tiene y hacer una interconsulta, y a veces, sobre todo a las personas mayores, les da como vergüenza consultar a otro médico, sino que está en la ley como un derecho de una interconsulta médica, de recibir toda la información sanitaria por escrito de lo que uno tiene, para con eso poder hacer una interconsulta. Así que bueno, con esto concluimos el capítulo 1 de esta ley. Bueno, respecto al capítulo 2, que se ocupa de la información sanitaria, habla solamente en 2 artículos y dice que tiene que ser clara, suficiente, capaz de ser comprendida por el paciente, y donde consten todos los estudios, los tratamientos que fueron realizados, la evolución, las complicaciones, las secuelas que pueda tener. También existe una autorización donde si la capacidad, si está incapacitado, tiene personas que puedan por ello ir a reclamar esa información sanitaria. Todo eso está escrito en la ley, así que es de fácil interpretación, y estos capítulos es muy cortito, así que damos por finalizado el capítulo número 2. Bueno, sobre el capítulo 3 vemos que habla del consentimiento informado. Como un apartado especial, lo venimos viendo y por ahí remarcando de alguna forma en las distintas leyes y resoluciones, dado que todos tienen este capítulo o de alguna manera una mención especial, ya que es una parte importante respecto a la investigación en sí misma y, como ven, a todas las prácticas clínicas o médicas, dado que esta ley se refiere a ello, a los derechos del paciente. En primera parte está como la definición, que es lo que se entiende por consentimiento. Desde ya les adelanto que, como ya veníamos diciendo, al final del curso tendremos un módulo especial respecto al consentimiento, donde tendremos todo detallado, desde la definición, cómo se implementa, la metodología. Así que bueno, pero estos van siendo adelantos respecto a este tema importante. Con lo que refiere a esta ley, tiene la definición en sí misma del consentimiento, habla de la parte de todos los puntos a tener en cuenta, está desglosado. La modificación incluye toda la información clara, precisa respecto a qué tiene que ir en cada punto. No deja de hacer mención sobre la obligatoriedad
que todo en el ámbito profesional, ya aunque sea público o privado, es necesario que se fije de forma reglamentaria el consentimiento informado para cualquier práctica médica. No olviden que ante cualquier práctica ustedes deben estar en conocimiento de lo que se les va a realizar y de ahí, como habíamos dicho antes, pueden tener derecho a rehusarse a determinada práctica si es que todas las condiciones se dan. También, por último, sobre el capítulo 3 nos quedan las excepciones al consentimiento informado, que en este caso, y poniéndonos desde el lado desde el profesional médico, lo que vamos a ver es que tenemos muy pocas excepciones, como la mayoría, incluso para las investigaciones, ¿no? Solamente menciona acá que es para cuando mediare grave peligro para la salud pública o cuando haya una situación de emergencia. Esas son las situaciones que están establecidas en nuestros artículos que pueden haber excepción del consentimiento. Y luego está la revocabilidad, que la decisión del paciente que haya, o el representante legal que haya tomado en un momento no es para toda la vida, si bien es importante que la analicen y la decidan, tienen que también tener claro que no es de por vida y cualquier profesional tiene que aceptar que tanto como que se pueda consentir o rechazar el tratamiento indicado que se haya dado en ese momento. Lo que es importante que cualquier paciente entonces puede tomar esa decisión fundada en lo que sienta en ese momento o lo que le parezca en ese momento. Por otro lado está también las directivas anticipadas, que es interesante sobre que cualquier persona mayor de edad puede disponer de esas directivas anticipadas de salud, pudiendo consentir o rechazar cualquier tratamiento preventivo, paliativo o alguna decisión relativa a su salud. La incorporación nueva en esta ley es que deben hacerse frente a un profesional escribano público y dos testigos. Pero lo interesante es que ningún profesional que intervenga en este acto estará sujeto a responsabilidad civil, penal y administrativa si es que cumple lo que el paciente ha expresado y estén bajo las condiciones de esta ley. Por último, nos vamos a ocupar del capítulo 4, que se refiere a la historia clínica, donde describe la definición, los alcances, menciona la historia clínica informatizada, donde dice que puede estar realizada sobre cualquier soporte magnético, pero siempre que se arbitren los medios necesarios para conservar su integridad, la autenticidad, que sea inalterable, que perdure en el tiempo y que se puedan recuperar todos los datos que en ella se encuentran. Menciona la titularidad, que si bien es como obvio que para todos los pacientes son dueños de su historia clínica, pero no deja de mencionarlo la misma ley. Por lo tanto, también dice que para cualquier necesidad que uno tenga de tener en sus manos la historia clínica, la entrega debería realizarse dentro de las 48 horas de solicitada. Luego habla también de la integridad de la historia clínica, qué es lo que tiene que constar en ella. Además de todos los procedimientos médicos, deben estar todos los consentimientos informados, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones de dieta, los remedios y estudios y las prácticas realizadas. Además debe constar fecha, firma y sello de los profesionales actuantes. Debe haber una única historia clínica en cada establecimiento que tendrá una clave que los uniforme y que el paciente debe saber. Por ejemplo, si va a estar archivada bajo la historia clínica con el número de documento, el paciente debe saberlo. Debe haber una inviolabilidad, es decir, todos los estados de salud, todos los establecimientos deben resguardar la historia clínica. Por otro lado, también hay una legitimación, es decir, que cualquier paciente puede mandar a un representante legal o a su cónyuge con una autorización a retirar esa historia clínica. Y por otro lado, si se encontrara en una negativa a esa entrega o a una demora o un silencio en ese responsable
de la entrega y la guarda de la historia clínica, el paciente dispone del ejercicio de la acción directa de una habeas data, es decir, que para asegurarse la obtención de ella. Incluso menciona que quedará exento de gastos de justicia si se hace dentro de una jurisdicción nacional. Así que con esto damos por cerrado entonces la Ley 26.529 de los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Bueno, continuando con la Ley 26.529 y la modificación del año 2012, esta ley lo que tiene, además de en el final de los capítulos, un compendio de legislaciones conexas, es decir, que adhiere esta ley a todas estas otras que menciona, no las desarrolla, solo está en la mención, y podemos ver que es la de trasplante de órganos, la ley de protección de los datos personales, la ley de protección integral de los derechos de los niños y adolescentes y el ejercicio de la medicina odontológica y actividades auxiliares. Como pueden ver, esta ley incluye o adhiere a estas otras, de manera que cuando uno trabaja con una es necesario ir a las demás, dependiendo del tema en que estemos trabajando, por supuesto. Pero todas hacen a que tengamos en cuenta el momento de plasmar alguna investigación o de pensar qué es lo que va a suceder con los sujetos de estudio. Entonces debemos también basarnos en estas otras leyes que menciona la 26.529 de los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Para ilustrar esto, en el aula hemos subido un video de los derechos de los pacientes a modo de ilustración de lo que hemos venido diciendo respecto a la ley. Con respecto al Código Civil y Comercial de la Nación, es la modificación, la de 2014, la que nos está interesando. A modo de comunicación, el código contiene unos 7 capítulos, como vemos en esta diapositiva. Hay un título preliminar donde está todo el desarrollo del ejercicio de los derechos. Luego hay una parte general que permite hablar de la persona humana, de las personas jurídicas, que sería el capítulo que vamos a desarrollar, la parte que nos compete a los comités de bioética y a las personas investigadoras para hacer las investigaciones. Respecto a este capítulo es donde nos vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Luego sigue las relaciones de las familias, lo que tiene que ver con el matrimonio, las convivencias, los parentescos, la adopción, los derechos personales, tanto obligaciones y los contratos, los derechos reales con las posesiones, las tenencias, las propiedades horizontales, la transición de los derechos por causa de muerte, tanto como son las sucesiones y las herencias, y las disposiciones comunes a los derechos personales y reales. En las siguientes diapositivas lo que vamos a hacer es desarrollar la parte que nos compete del capítulo número 2. Adentrándonos un poquito en el Código Civil y Comercial de la Nación, observamos 2 artículos que nos competen para lo que es toda investigación y actos médicos, que es el artículo 25 y el artículo 26. Sabíamos que los mayores de edad anteriormente eran a partir de los 21 años, eso lo manejamos por muchos años, y luego se corrigió a menores de 18, y lo que hace este artículo es diferenciar al menor de edad del adolescente. Como podemos ver, el artículo 25 dice que el menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años, pero diferencia que denomina adolescente a la persona menor de edad de 13. Entonces, luego el artículo 26 dice que este adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitudes para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos. Estamos hablando de los tratamientos médicos. Es decir, que admite que si no compromete su estado de salud o pone en riesgo su vida o su integridad física, este adolescente puede decidir sobre esa actuación médica. En esto es necesario que el adolescente pueda prestar su consentimiento con o sin necesidad de que firmen sus progenitores. Luego veremos en la próxima diapositiva diferenciando bien las edades en lo que respecta a estos menores. En caso de que hubiese conflicto entre ellos, se resuelve teniendo en cuenta siempre el interés de la opinión médica respecto a la consecuencia de realizar o no el acto médico a este menor de edad. Es decir que para este código
A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para tomar decisiones respecto a su propio cuerpo y en todo lo que compete a los actos médicos. De lo anterior se desprende que entonces el nuevo Código Civil y Ética de los Vulnerables incorpora esta idea de entonces la capacidad progresiva que tiene la persona, que se ajusta a la edad y al grado de madurez, que depende también de las condiciones intelectuales y psicológicas de este menor para considerarlo en cuanto a tomar decisiones o no respecto a su salud. Claramente están los dos grupos, que son los menores entre 13 y 16 años, donde para cualquier actitud médica, ya sea para un tratamiento, una enfermedad o para ser considerado sujeto de estudio, es necesario el consentimiento del menor con el asentimiento de los padres. ¿Qué significa esto? Que primero se le va a preguntar al menor, siempre y cuando no corra peligro su vida ni sean acciones invasivas. Esto lo remarca los códigos que estuvimos diciendo anteriores. Es necesario entonces consentimiento del menor, es decir, preguntarle primero al menor y luego el padre va a decidir si quiere o no que el menor acepte eso que él aceptó. De manera que se presume primeramente que el menor puede decidir. Luego, los menores de 13 años es necesario que al revés, que el consentimiento sea de los padres y el asentimiento del menor. Es decir, que una vez que los padres han decidido que aceptan, por ejemplo, que sea un sujeto de estudio, se le preguntará al menor si quiere o no participar. O sea, de cualquiera de las dos maneras siempre tienen derecho a opinar. Cambia en realidad la prioridad, digamos. Mientras son menores de 13, la prioridad de decisión inicial la tienen los padres. Esto respecto a lo que es entonces la incorporación de este concepto del menor y adolescente en este código para todo lo que son actos de salud. Finalmente, este mismo Código Civil tiene otros dos artículos que refieren a los derechos y actos personalísimos. Ese es el capítulo número 3, que son el artículo 58 y 59, donde especifica ya más claramente lo que es investigación en seres humanos y el consentimiento informado tanto para actos médicos como para investigaciones de salud. El artículo 58 habla sobre que la investigación en seres humanos tiene que poder realizarse siempre y cuando se cumplan unas determinadas condiciones que enumera el artículo, que bueno, no están descritas en la diapositiva, pero a modo de comentario, se tiene que describir claramente el proyecto y el protocolo donde la persona va a participar. Las personas que van a llevar a cabo ese proyecto tienen que ser personas con formación y calificaciones científicas y personas con profesionales apropiados. Tienen que contar con la aprobación de un comité acreditado. Esto lo remarca el Código Civil. Tiene que contar con la autorización de un organismo público correspondiente o, digamos, lo que sería el lugar donde se va a realizar, de la institución donde se va a realizar. Luego es necesario también contar con el consentimiento, por supuesto, de la persona, es siempre y cuando se le haya explicado también todo lo que tiene que ver con los riesgos y las molestias. Nunca deben superar el riesgo y las molestias a los beneficios que podían llegar a tener. De alguna manera eso siempre está contemplado desde el Código Civil y en todo lo que son en las normativas, ¿no? Siempre lo hemos mencionado. Se debe resguardar la intimidad de la persona, eso también lo menciona, y todo lo que sea asegurar la disponibilidad y accesibilidad de todos los tratamientos que se hagan en esta investigación deben ser demostrados que son beneficiosos. Eso entre algunas de las menciones que tiene este artículo. Y en lo que refiere al artículo 59 es todo lo que tiene que ver con ese consentimiento informado, que luego será desarrollado al final
de los capítulos de este curso, y enumera también que tiene que ser declarado con la voluntad del paciente y debe recibir información clara, precisa y adecuada respecto a varios ítems que son enumerados y que son lo que corresponde al cuerpo entero del consentimiento informe. En cuanto a leyes provinciales y tal lo anticipado, encontramos la Ley 11.044, sancionada en el año 1991 por la legislatura bonaerense y reglamentada por decreto 3.385 en el año 2009. En su articulado, organizado en títulos, la ley establece el ámbito de aplicación en subsectores públicos pertenecientes al sector salud de la provincia de Buenos Aires. Establece qué se entiende por investigación en salud, es decir, las actividades destinadas a obtener conocimientos sobre procesos biológicos y psicológicos en seres humanos, como así también los métodos y técnicas aplicadas en la atención de la salud de las personas. También establece que toda investigación en seres humanos deberá ajustarse a criterios de respeto de su dignidad y de protección de sus derechos y bienestar, que tales investigaciones deberán responder a una serie de requisitos, entre los que podemos destacar la obtención mediante instrumento público del consentimiento informado de los sujetos participantes de la investigación o de sus representantes, que se asegure el bienestar de las personas participantes de la investigación y que todas las investigaciones deben ser aprobadas por los comités de ética y de investigación. También refiere que las investigaciones sobre sujetos humanos son clasificados según su nivel de riesgo como sin riesgo, investigaciones de riesgo mínimo e investigaciones cuyo riesgo supera el mínimo establecido en el punto anterior. Asimismo, en el articulado del título 2, tal como se presenta en la diapositiva, se incorpora dentro de las condiciones para la realización de investigaciones en seres humanos las restricciones de participación en las investigaciones sobre mujeres de edad fértil, mujeres embarazadas, mujeres durante trabajo de parto o alumbramiento, puérpera, embriones, fetos y recién nacidos, como otros grupos poblacionales que también podrían considerarse vulnerables, en el caso que involucren las investigaciones a menores o personas discapacitadas mentales, y grupos subordinados entendiéndose como estudiantes, empleados de hospitales, laboratorios, poblaciones carcelarias y todo grupo poblacional cuyo consentimiento puede ser influido por autoridad institucional. En el título 3, la Ley 11.044 dispone que toda investigación cuyo objeto sea establecer conocimientos sobre nuevos métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación deberán ser autorizados por el Ministerio de Salud bonaerense, a través de reparticiones competentes según establezca la reglamentación. Como así también establece requisitos y restricciones sobre investigaciones farmacológicas sobre seres humanos, a fin de asegurar la eficacia, la efectividad terapéutica y el grado de seguridad sobre grandes grupos poblacionales, previo aseguramiento para los sujetos participantes del estudio. En su titulado cuarto, la ley establece que en toda institución de salud con funciones de investigación, tanto del subsector público, privado o de obras sociales, deberá funcionar de forma continua un comité de ética y un comité de investigación, para la evaluación y el dictamen sobre los aspectos éticos de la investigación propuesta. También se establecen las autoridades de aplicación y el Registro Provincial de Investigaciones, disponiendo la ley que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires será el organismo de aplicación de la presente norma jurídica. En el restante cuerpo normativo se hace referencia de las sanciones. Toda violación a la presente ley determinará las sanciones que correspondan, como así también las acciones judiciales que fueran procedentes. Asimismo, establece la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de la norma sancionada, como así también de los recursos. Autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la adecuación presupuestaria para el cumplimiento de la presente ley. Dado que la investigación en salud resulta importante para la sociedad por permitir mejorar la calidad de vida, la protección de la salud y la atención de la enfermedad de los individuos que la componen, el Ministerio de la Salud de la Nación de la República Argentina en el año 2011 aprueba la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, conocida por todos los del ambiente de la salud como la Resolución 1480/2011. Esta guía es para nosotros como una Biblia. Es una guía extensa donde tiene diferentes artículos y
módulos donde nos va justamente eso, guiando para todos aquellos que estamos en la salud y que necesitamos llevar a cabo una investigación. La guía se compone de 2 bloques, una introducción y donde se marcan los alcances. En la introducción, además de la definición de lo que es una investigación y todo lo que representan los valores en una sociedad que justifiquen todas esas investigaciones, también menciona que se hicieron revisiones de 13 documentos y 35 entidades, y que todos esos los comentarios y sugerencias se recibieron y se consideraron y se incorporaron en esta guía. Entonces el diseño de esta guía tiene referencias internacionales. Resulta entonces imprescindible abordar metódica y sistemáticamente tanto las cuestiones éticas como la validez y la significación científica que surgen a partir de todas las investigaciones en seres humanos, formulando entonces las directivas que receptan los principios éticos a los que deberán ajustarse toda la actividad de la investigación clínica. La guía define la investigación en seres humanos como cualquier actividad de la ciencia de la salud que involucre la recolección de datos, el análisis y que genere un conocimiento nuevo y generalizable. ¿A qué se refiere con el conocimiento generalizable? Se refiere a que la acumulación de esa información o todos los datos o los principios o las teorías que uno proponga pueden corroborarse por métodos científicos de observación y de inferencia. A diferencia de lo que sería una práctica médica, donde el médico puede cambiar un tratamiento o producir un mejor resultado para el paciente, pero esto se toma como no es generalizable, se toma como una práctica médica. Ahí hay una pequeña diferencia en lo que es investigación y tratamiento médico. Por otro lado, hay también diferencia lo que son vigilancia de los brotes, por ejemplo, vigilancia de lo que sería un programa sanitario, una evaluación de un programa sanitario o la vigilancia de efectos adversos en medicamentos. Esto se toma como actividades regulatorias y que tienen que ver con la salud pública, pero no como una investigación. Más adelante vamos a remarcar otra vez este concepto, dado que en muchas oportunidades, estando nosotros en el comité, hemos tenido estas discrepancias en diferenciar los productos que vienen de la vigilancia, pero que se convierten en investigaciones. En esta diapositiva, como vemos, tiene la resolución 1480, consta de 2 cuerpos, la sección A y la sección B. Lo vamos a hacer resumido en cuanto a la explicación, pero los invito a leerla antes de la próxima investigación que tengan en mente, porque está muy desarrollado punto por punto y donde uno puede específicamente detenerse a ver de qué manera se puede por lo menos mejorar lo que uno tenía como investigador en todo el aspecto de un protocolo para tener entonces una conciencia más ética en el momento de desarrollar la investigación. Podemos ver que en la sección A el subrayado es aspectos éticos, y entre los ítems que menciona, la primera es la justificación ética y la validez científica. Un investigador siempre se cuestiona por qué un comité va a mirar mi investigación o revisar mi protocolo si no entiende de lo que yo estoy trabajando o no entiende el tema. Pero el comité, si bien en realidad está formado por gente que no es especialista en todos los temas que pueden investigarse, pero bueno, es gente formada, es gente científica de distintas áreas, y que, llegado el caso de que no se conste con la debida información, siempre se puede consultar y rever el tema. Pero lo que el comité evalúa desde el inicio es exactamente esto, que tenga una validez científica. ¿Por qué es necesario? Ya que con cualquier investigación debe sustentarse en ese conocimiento científico vigente y debe estar apoyado en toda lo que es una literatura especializada. O sea, hasta la bibliografía es importante en la presentación del protocolo. Las investigaciones deben ser conducidas por investigadores que tengan la formación apropiada y deben estar todo planificado y en el momento de ejecutarse el protocolo y de tener una apropiada formación y capacitación para esa tarea.
Por lo tanto, entonces, una investigación se considera válida desde el punto de vista científico cuando los métodos propuestos se adecúen a los objetivos de la investigación y al campo de estudio. Sin esa validez científica, las investigaciones no pueden generar un conocimiento válido, no pueden producir un beneficio ni justificar la exposición de esos participantes a los riesgos que lleve la misma. Los estudios no válidos además ocasionan un desperdicio de recursos, por lo que tampoco sería ético iniciar esa investigación. Así que esto sería en cuanto a la justificación ética que menciona esta resolución. En el apartado que continúa en el A3 está resaltado el consentimiento, porque cualquiera sea la modalidad de la normativa de que hemos estado viendo, en todas se menciona esto, por lo tanto quería resaltarlo. Igualmente en el final del curso haremos una mención especial y un apartado especial a este tema que es importante sobre todo para su comprensión en el proceso y su mejor elaboración desde el punto de vista de investigador. A modo de resumen, podemos decir que en principio general el consentimiento deberá obtenerse para toda investigación en la que participen seres humanos o se realicen con muestras biológicas o datos personales. Existen algunas excepciones que luego serán más detalladas. También está la categoría del testigo que se menciona en esta resolución, que se aplica exclusivamente para los estudios farmacológicos, en todo lo que tenga que ver investigación. Por otro lado, también se tienen que evaluar los beneficios y los riesgos de la investigación. Todos los proyectos de investigación en salud humana deben incluir una meticulosa evaluación de los riesgos y las cargas previstas en comparación con los beneficios esperados. Esto no implica que no puedan involucrarse voluntarios sanos en la investigación y debe haber una justificación de ese riesgo. Los riesgos pueden ser físicos, mentales, emocionales, económicos. Siempre debe haber una evaluación de esa seguridad de los participantes con todos los controles adecuados y frecuentes para prevenir y detectar rápidamente si ocurren algunos de estos eventos adversos y entonces o modificar el protocolo en cuanto a la planificación o informar y se puede hasta cortar o dar de baja el ensayo si se está evaluando en la forma que en realidad los riesgos son mayores que los beneficios. En cuanto a la selección de los participantes, esta resolución destaca a los grupos de vulnerabilidad, incluyendo las mujeres en edad reproductiva embarazadas, y también incluye la confidencialidad de la información, en todo respetando siempre también la ley anterior respecto a la protección de los datos personales. Conflictos de intereses que tiene que ver con todo lo que el investigador, sobre todo cuando se tratan de investigaciones de ensayos clínicos, donde ahí sí realmente hay unos conflictos financieros, pero pueden haber también conflictos académicos o políticos dentro de una institución donde pertenece el investigador. Declarar estos conflictos de intereses como la honradez, la transparencia o la imparcialidad son fundamentales para formular, conducir, interpretar y comunicar los resultados de los estudios. Luego también hay un apartado sobre los manejos de datos y los resultados, que si bien aparentemente sería un tema que los investigadores manejan, la resolución lo destaca, dado que los datos en sí mismos son propiedad del investigador, en tanto y en cuanto también haya una difusión de los mismos, que los participantes tengan derecho, y de hecho eso se incluye en el consentimiento, de tener acceso a los resultados. Por eso destaca en la forma del registro, la comunicación que debe hacerse de esos resultados, de qué forma, incluso la publicación del mismo. Todo lo que refiere al manejo de datos y de los resultados. Bueno, finalmente existen las consideraciones especiales para los ensayos clínicos, donde habla de los grupos controles, de la distribución al azar, del efecto placebo, de la indemnización que puede haber por lesiones, del acceso al tratamiento, incluso el apartado especial sobre ensayos clínicos de terapias celulares higiénicas, dado que esta resolución es del 2011 y ya existían estas técnicas y entonces se van incluyendo en la medida que
todo el avance científico va apareciendo, técnicas nuevas, modalidades nuevas, se van incluyendo en las resoluciones, cosa de tener en cuenta todo lo que tenía que ver con el genoma y todo eso en lo que era la era Helsinki no existía. Entonces se van incorporando en estas resoluciones modernas a tener en cuenta todo respecto a la genética cuando se hacen las investigaciones. Luego la sección B ya se explaya más en lo que es en el consentimiento, detalle punto por punto y detalla cada uno de los ítems que debe contemplar, y esto lo vamos a ver en los siguientes módulos. Y luego existe también el apartado de los comités de ética en investigación, el registro de estos comités de ética y un apartado especial de ensayos clínicos, y que esto lo vamos a ver todo un poco más desarrollado más adelante en el curso. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional creado en agosto de 1992. Cuya función es autorizar y registrar la elaboración y comercialización de especialidades medicinales, productos para diagnóstico y cosméticos. El cuerpo normativo de la disposición 6677 de ANMAT se encuentra desarrollado en secciones. La sección A, titulada Generalidades, establece definiciones como la de buenas prácticas clínicas o la de estudios de farmacología clínica. También contempla el objetivo de la norma, el ámbito de aplicación en todo el territorio argentino y los alcances de la norma. Establece principios generales basados en principios éticos y científicos aceptados, y establece que ante el incumplimiento de la presente norma por los investigadores y o patrocinadores, hará pasibles de las sanciones y o medidas preventivas previstas en la Ley 16.463, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. La sección B establece los requisitos de documentación que el investigador debe presentar en ANMAT para la autorización de estudios de farmacología clínica. En la documentación debe constar la información acerca del investigador, su currículum vitae, su profesión, su título habilitante y también información del patrocinador del estudio. Debe presentar el protocolo de estudio en el cual debe contemplarse cuál es el objetivo del trabajo, dónde se realizará el estudio, cuál va a ser la población en el estudio, es decir, los participantes, los criterios de inclusión y exclusión de la participación de los mismos, cuál va a ser el diseño del estudio, las hipótesis planteadas, las variables contempladas, los métodos de análisis de los datos, el cronograma del estudio y los aspectos éticos. También debe presentar una monografía del producto en investigación, que sería una compilación de los datos clínicos y no clínicos del producto. También el consentimiento informado para los participantes y una copia de la aprobación del estudio emitida o dictada por un comité de ética en investigación. Las reacciones adversas medicamentosas serias e inesperadas, denominadas RAMSI, que deben ser informadas a ANMAT por el patrocinador. También informes del estudio y otras comunicaciones en el cual el patrocinador deberá presentar un informe periódico acerca del avance del estudio firmado por el investigador. También se comunicará a la ANMAT si hay cambios durante el estudio, como cambios en el plan de monitoreo o cambios en los plazos previstos del estudio, entre otros. La sección C establece los procedimientos que deberán seguir investigadores y patrocinadores de estudios de farmacología clínica previstos en la presente normativa, con el objetivo de permitir la fiscalización por parte del ANMAT. Con respecto al investigador, responsabilidad e idoneidad y conocer y respetar pautas establecidas en este régimen. Con respecto al patrocinador, es el que inicia, administra, controla y financia el estudio y asume las responsabilidades establecidas en este régimen. Con respecto a los comités de ética en investigación, antes de comenzar el estudio, el investigador debe contar con la aprobación escrita de un comité de ética en investigación, quien tiene como función, al revisar un estudio farmacológico clínico, proteger la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes. También la disposición establece cómo deberá ser conducido el proceso de consentimiento informado, las pautas para su obtención y su documentación. Asimismo, la disposición también establece en el ítem Protección del participante del estudio que el investigador y el patrocinador deben asegurar que cada participante del estudio tendrá acceso a su propia información y a los resultados cuando se encuentren disponibles,
y que su derecho a la confidencialidad estará protegido en todo momento. Se establece que el patrocinador es responsable de cubrir todos los costos de la investigación. También se establece qué condiciones debe cumplir el producto de investigación con respecto al etiquetado, el almacenamiento, la caducidad, etc. Los informes y comunicaciones que tanto el investigador como el patrocinador deben realizar en función de los plazos y a los organismos a quien informar. Si se producen cambios durante el estudio, cambios en el protocolo, deben ser informados. Debe contar con un registro de datos clínicos, la responsabilidad tanto por la veracidad y la consistencia del dato, como por los procedimientos de registro que permitan preservar la confidencialidad de la identidad de los participantes. Deben resguardarse los documentos esenciales del estudio, desde el protocolo aprobado hasta las planillas de instrucciones, formularios de datos clínicos, consentimiento informado e informes de monitoreo. Debe establecerse un monitoreo, que es el proceso de control de calidad del estudio. Deben realizarse auditorías al estudio y, por motivo justificado, un estudio puede ser suspendido o cancelado por parte del investigador, por la institución sede a donde se lleva a cabo el estudio, por el patrocinador, por un comité de ética en investigación o por ANMAT. La sección D de la disposición 6677 de ANMAT describe los procedimientos a seguir en las inspecciones de los estudios de farmacología clínica, comprendidos en el ámbito de competencia de ANMAT, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la presente normativa. Se establece quiénes serán los inspectores, cuál será el objeto inspeccionado, cómo debe ser el proceso de inspección, desde su preparación hasta su desarrollo y elaboración de acta de inspección. Los resultados de la inspección serán comunicados durante el cierre de inspección. Se resalta que las inspecciones podrán realizarse antes de comenzar el estudio, durante su desarrollo o luego de su finalización. En la parte final del cuerpo de la disposición 6677 están contenidos los formularios que deberán presentar el investigador y el patrocinador ante ANMAT para la autorización del estudio de farmacología clínica. Disposiciones posteriores de ANMAT, como la 4008 del 2017 y la 4009 del 2017, especifican modificaciones en algunos artículos de la disposición 6677 del 2010. La disposición 4008 del 2017 sustituye el artículo segundo, reduciéndose los plazos administrativos para que las áreas técnicas intervinientes se expidan de 90 días a 60 días hábiles administrativos. La disposición 4009 del 2017 actualiza los requerimientos y condiciones edilicias, de infraestructura, de servicio médico y de condiciones técnicas que deben cumplir los centros donde se realizan ensayos clínicos de fase 1 y bioequivalencias. De farmacología clínica son clasificados en 4 fases y para su funcionamiento requieren determinadas características. Estudios de fase 1. Son de introducción inicial de un nuevo ingrediente farmacéutico activo en seres humanos para determinar su metabolismo, acciones farmacológicas, efectos secundarios con dosis crecientes y, si fuera posible, de obtener evidencia temprana sobre la eficacia. Incluye el estudio de variaciones entre subpoblaciones e interacciones con ingesta de alimentos u otros fármacos. Típicamente, los estudios de fase 1 son monitoreados muy cercanamente y pueden ser llevados a cabo en sujetos voluntarios sanos o en alguna ocasión en pacientes. Los estudios de fase 2, en esta fase se determinan la eficacia y la seguridad de diferentes rangos de dosis. De ser posible, también se establecen las relaciones dosis-respuesta con el objeto de obtener sólidos antecedentes para el diseño de estudios terapéuticos empleados, o sea, los de fase 3. Los estudios de fase 3 son los estudios realizados en grandes y variados grupos de participantes con el objetivo de determinar tanto el balance beneficio-riesgo a corto y largo plazo de la o las formulaciones propuestas, como el valor terapéutico relativo de manera general. En los estudios de fase 4 son los estudios llevados a cabo luego de aprobada la comercialización del ingrediente farmacéutico activo para establecer el valor terapéutico, la aparición de nuevas reacciones adversas o la confirmación de la frecuencia de las conocidas y las estrategias de tratamiento. Queremos finalizar los contenidos de este módulo compartiendo estas reflexiones relacionadas tanto a este proceso de aprendizaje como al tránsito y desarrollo de la bioética en nuestro quehacer profesional.